Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Me encanta. Alejandra Pinto está de regreso. ¿Cómo está, Ale? Aquí esperando que me suban el precio de las lentejas. Ese es mi interés del día actual. Sí. A mí no me gustan mucho las lentejas, así que no me preocupa, pero le preocupa a muchísima gente y por lo tanto uno debe empatizar. Empatiza conmigo. Empatizo y todo el lentejas. rato. Algo que no hace el gobierno, nosotros sí hacemos. Nosotros Por supuesto. Sí empatizamos. Sí. Con la gente que anda en bicicleta, con la gente que le sube todo. Si alguien tiene una picada para comprar lentejas, avíseme. Claro, mándale a Instagram o a X, porque la Ale sí usa X. Yo uso. Sí. Oye, no, pero bien, ¿sabí? Súper bien. Esta semana estuvo hermosa, sorprendente, y por eso no vine el martes y por eso estoy. Sí, no se confundan, no es martes, es viernes. Es viernes. Pero hicimos este cambio porque ¿en qué estaba Alejandra Pinto el martes en la mañana? ¿Ah? El martes en la mañana tuve el honor, de verdad un honor, de asistir a una charla que realizó la leyenda del cine John Malkovich para la Facultad de Comunicaciones en la Universidad Diego Portales. Uh-huh. Y bueno, hice todo lo que una muy buena fanática tiene que hacer. Me senté súper adelante, le saqué todas las fotos. Pero claro, me impresionó muchísimo verlo y verlo en otra faceta, porque una, como muy fanática, de verdad muy fanática de John Malkovich, está muy acostumbrada a verlo en el cine, no se le ocurre cómo podría ser su su actitud frente a la imagen, frente a la actuación. Es algo que es muy difícil de reconocer si es que no lo escuchas, no lo tienes enfrente. Entonces yo digo, fue un honor. Y porque además él estaba aquí en Chile por una obra de teatro que estuvo presentando, que según entiendo, tú viste. Yo vi, el martes en la noche. Por supuesto. El martes fue un gran día, entonces. El martes fue un gran día. Tuvo funciones el infame Ramírez Hoffman el lunes y el martes en el Teatro Nescafé. Así que el martes las dos tuvimos nuestro momento con Malkovich. Nuestro momento con Malkovich. Sí. Exactamente. Ahora, ¿de qué habló en la charla? Mira, fue bien impresionante. Primero porque él tiene una relación muy interesante con nuestro país. No es primera vez que viene, de hecho. Y él trabajó en 4 películas con Raúl Ruiz. Sí. Entonces él se refirió primero a la figura de Raúl Ruiz, lo describió como una persona increíblemente culta, con la extraña habilidad de jamás responder lo que le preguntaban. Y dije, bueno, sí, como buen chileno, totalmente. Digo, o sea, si tu introducción en Chile es Raúl Ruiz. Claro, todos los chilenos hablan así, dijo. Pero claro, habló mucho sobre dirección de actores, sobre lo que significa ser actor, sobre lo que significa ser actor de teatro también, y cuáles son las responsabilidades que se tiene cuando eres una figura pública. Que no fue, diría yo, tan frontal respecto a eso, pero todos sabíamos de lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de cómo los fascismos te joden la cultura. Ya, ok. Sí. A lo que nos dedicamos acá, a lo que hacemos, levantar la cultura como lugar de encuentro, claro. No a pesar, sino desde nuestras diferencias. No a pesar, sino desde, claro. Y fue una entrevista muy, muy bonita. La realizó Álvaro Chepi. Y el director de la Escuela Audiovisual de la UDP. El director de escuela. Gran animador, además. Sí, sí. Y claro, no hubo espacio para preguntas. La verdad es que había harta gente y era súper difícil que hubiese espacio para preguntas. Nota al pie, la Ale Pin fue como profe de la Escuela Audiovisual UDP. Hay que decirlo. Señora profesora. Señora profesora. Señora profesora. Fan también. Pero claro, yo diría que la manera en la que él transmitió todo lo que era su experiencia como actor, porque además, yo te lo comenté, se lo he comentado a harta gente, es como la clase de gran estrella a la que no le llegó el memo de que es leyenda del cine. Así, no le avisaron que es una leyenda del cine, entonces... o no se comporta como una estrella. Exacto. Como nadie le avisó, entonces él no tiene como ese rollo y
Y cuando le pidieron que le diera un mensaje a los estudiantes, pues en su mayoría eran estudiantes de cine, él se refirió como a esta sensación que hay acerca de lo logré. Porque lo logré, llegué a donde quería llegar. Digo, porque eso no pasa, eso no va a pasar, nunca vas a llegar. Pero eso no significa que no tengas que seguir haciéndolo, porque al final lo que importa es el trabajo. Sí. Lo que importa es la dedicación que le das a esto. Sí. Teníamos imágenes de John Malkovich por si la gente que nos está viendo en radio.unidad.cl quiere ver a alguien estamos hablando. ¿Sabéis qué me pasó a mí? O sea, por ejemplo, la película de Kaufman, ¿quiere ser John Malkovich? O sea, es como hablemos de alguien que es tan estrella del cine que tiene su propia película. Claro, que se llama Quiere ser John Malkovich y por eso todos decimos Malkovich. Sí, porque hay una escena donde hay muchos John Malkovich. ¿Sabéis qué me pasó a mí? No sé si te pasó a ti cuando en el caso de la obra, si estamos viendo imágenes, el equipo de producción de Radio Unidad, que es una cosa impresionante, y hay que celebrar al Álvaro, es su primera vez sacando el programa al aire solo, nuestro practicante audiovisual. Yo creo que no solo no se... ¡Claro que sí! Nadie le avisó que es un seco, además, en la misma situación. Sí, ahí estamos viendo imágenes de Malkovich. De Quiere ser John Malkovich. ¿Sabéis qué me pasó a mí? La obra era una lectura dramatizada de un relato escrito por Bolaño a propósito de, y esto no sabemos si es mito o verdad, yo el año pasado vi una obra que se trataba de lo mismo, un militar, un aviador que durante la dictadura hizo acciones de arte a partir de la tortura y a partir de su capacidad. Entonces hacía como frases en el cielo también, como aviador. Entonces esta cosa como de la cotidianidad del horror, ¿cachai? De cómo él sentía que él era una persona superior porque podía transformar esto en arte, ¿no? Y de las huellas que se le siguen a este personaje. Y además estuve acompañado con tango. Había música en vivo, había dos pianos en el escenario, había un bandoneón, un violín, y ellos la obra parte con Libertango, de Piazzolla. Perfecto. Y eso es muy impactante, por supuesto. Siempre escuchar a Piazzolla en vivo es una cosa como que a uno se le paran los pelos, pero yo estaba así como, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? Y me pasó que cuando entra John Malkovich en escena, después de que escuchamos Libertango, no sé, yo he estado en muchos festivales de cine, he entrevistado a muchos artistas. Hay poca gente que tiene una presencia. Absolutamente. Que uno dice, wow. ¿Cachai? Bueno, y también tiene que ver con que uno lo ha visto tantas veces, en tantas películas, que, wow, está aquí. Pero yo en general no tengo el hype de estrellas. Pero sí con él me pasó. Sí. Me ha pasado, no sé, Sonia Braga en un festival en Brasil que estuve, o con Cerati en una conferencia de prensa, ¿cachai? Pero no... Es raro que pase. Y lo otro que me pasó es que cuando le empezó a hablar, yo no pude sino escuchar It's Beyond My Control. It's Beyond My Control. Mira el momento. Mira dónde me fui. Porque han de saber, no sé si tú lo sabes, que Relaciones Peligrosas es una de mis películas favoritas de la vida. Yo lo sé. Es una película, si alguien no la ha visto, por favor, hágase el favor. Al amigo con el que fui no había visto Relaciones Peligrosas. Es una película de 1988, dirigida por Stephen Frears, que yo encuentro que es uno de los menos autores que hay. Sus películas son siempre muy eficientes, pero él hace muchas películas muy diversas. Y la triada original de esta película es Malkovich, Glenn Close y Michelle Pfeiffer. No sé, necesito decir más de la película. Y hay una escena, y también sale unos muy jóvenes, Ken Reeves y Uma Thurman. Sí. 1988. Y es una película de época que está basada en Las Amistades Peligrosas, que es un libro epistolar del siglo XVII. Creo que sí. 18, perdón, aquí lo estoy viendo. Y es un libro sobre seducción, ¿no? El libro uno lee las cartas que se mandan los personajes. Ajá. Y en la película uno ve la historia más o menos ordenada. Y hay una escena muy fuerte entre John Malkovich y Michelle Pfeiffer, donde él le dice constantemente, If you're in control, if you're in control. Y yo me acuerdo, yo muestro esa escena cuando enseño melodrama, porque uno sabe más que los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que uno ve y que el resto de los personajes no ve, Michelle Pfeiffer no ve, el personaje, es cuando él sale de esta escena muy brutal, muy violenta, se apoya en la puerta y tiene una especie de vaído. Ese gesto, a mí me parece que es como, este tipo es un gran actor. Ahí lo hizo. Entonces, yo
he mostrado muchas veces esa escena. Es una película que a mí me encanta, que la he visto muchas veces, que creo que la voy a ver en este fin de semana. Pero pensaba en esto a propósito de cuando pensaba en esta conversación, Ale, que la idea de alguien que es tan lejano que no tiene nada que ver contigo, pero te es familiar. Claro, claro. Es que yo pensaba en eso también. Ese día me sorprendió, escuché a dos estudiantes detrás de mí y que dijeron, no, yo nunca he visto una película de él. Pero yo sé que es súper importante. Y yo dije, esta cuestión es fascinante porque además, si sabes que es importante y no has visto ninguna, significa que tienes un universo de películas por encontrar que es maravilloso y que lindo poder encontrarlas ahora, ¿cachai? Sí, tú tienes como tus favoritas. Y además, Malkovich es un autor de culto, es un actor de culto, pero, no sé, estuvo en Los Cuatro Fantásticos el año pasado. Claro. Estuvo en Red qué? 2. A mí me... Que es una película muy mala con actores muy buenos. Ustedes van... Red 2. La claro. Red 1 y la Red 2. Eh, Está en Johnny English también. Hay una película que no sé si es mi favorita, pero es la que... Yo creo que es la que me hizo entrar a Malkovich. Y es El hombre de la máscara de hierro. Te la iba a poner también, fíjate. Sí. Es uno de los mosqueteros. Es uno de los mosqueteros, claro. Es del año 98. Sí. Y Ay. con un increíblemente joven Leonardo DiCaprio. Gerard Depardieu sale también en esa película. Estoy Sí, buscando y acá. Gabriel Byrne. Y Jeremy Irons. Y Jeremy Irons. Gabriel Byrne. O sea, vaya a verla, po. ¿Qué te puedo decir? Búsquela. DiCaprio, que no me cae tan bien, pero bueno, Malkovich, Jeremy Irons, Gerard Depardieu y Gabriel Byrne. Sí. Ya, para la casa. Que es una gran película y además me gusta, hay toda una corriente en los 90 en los que empezamos a ver harta película de época, pero que se hacía como de manera muy orgánica. Entonces todos los escenarios eran naturales, había otra forma de hacer. Claro, no había digital. No había digital y por lo tanto la manera en la que se mueve aquello es muy fascinante. Aquí me soplan que está en Netflix, ¿Ah, viste? si la quiere volver a ver. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Bueno, evidentemente Quiere ser John Malkovich también es una película que nos voló la cabeza. Aquí dice que es del 99. Yo Sí, pues. siento que como que le hicieron anteayer, no sé. Es que además Charles Kaufman es un director, yo siento que su cinematografía se ha dedicado a romper los límites de la narración. Cuando tú decías, ya, una película se cuenta así. No, Kaufman viene y dice, en serio? realidad no. En realidad, o sea, sí, pero ¿para qué lo vamos a hacer así de fome? Te doy un dato freak. Sí. John Malkovich le pone la voz a Don Octavio Salitre en Los Pingüinos de Madagascar. Yo lo encuentro total, porque además... ¡Qué gran dato! Dime además qué mejor actor de voz podría ser, po. Heavy. De hecho, en Eragon también le pone la voz al dragón. Ahora, a mí me gustan dos cosas. Primero, la película que se viene, que se llama Nine Wild Horses. Ujú. No, Wild Horses 9. Ya. ¿Por qué me equivoco tanto? Que está pasando ahora, mira, en pantalla. Ahí se viene. ¿Ves? Una película que está dirigida por Martin McDonagh, que antes hizo Banshees of Inisherin. Hizo Háblame Brujas. de películas que me hacen llorar. No, y claro, y de un director que es muy capaz de captar paisajes, de entender cómo funcionan los escenarios. Y bueno, y en esta película va a estar Sam Rockwell también, como vemos ahí. Y es una película que se filmó en Isla de Pascua, y en Santiago, y en Conchalí. No me digas. Claro, porque anduvieron acá y todo el mundo estaba como, ay, sí. En algún minuto me dijeron, parece que viene Oscar Isaac, yo ahí corriendo por las calles de Santiago. ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo encontré, pero no andaba. Pero sí, y es una película que se trata sobre dos agentes de la CIA que están en Chile en los días previos del golpe. Andan haciendo sus cosas de agentes de la CIA. Actúa Mariana Di Girolamo Pero ya también. se ha hablado demasiado del golpe, pues. ¿Por qué? Si han pasado tantos años, ¿para qué seguir? No te quedes en el pasado y la cosa. Bueno, Martin McDonagh, gran director, dijo, ¿cómo que no?
Y claro, y vamos Bueno, a está tener contado desde la intervención de la CIA. Exactamente. De la que hay pruebas, señores, señoras, por favor. archivos desclasificados. Y claro, esta película se va a estrenar a fin de año, así que yo estoy con pompones esperándola. Y la otra película Ya. que me llama la atención, porque nunca en la vida voy a poder verla, se llama 100 años. Y es una película que se preparó para ser estrenada en 100 años más. En 1115. Mi amigo personal Julio Rojas te diría, no sabemos. No sabemos. Bueno, ¿te imaginas? Pero qué lata más grande vivir así 200... No, yo hay tantos libros que leer, tantas películas que ver. Aburridísimo. Me parece a mí. En 1115 se va a estrenar. 100 años. 100 años. ¿Sabes qué? Revisando la cinematografía de John Malkovich, no olvidemos La sombra del vampiro, donde él interpreta a uno de los directores claves de la historia del cine, no solamente el cine mudo. Claro. Interpreta a Friedrich Wilhelm Murnau, Tiene usted toda la razón. donde William Dafoe interpreta a Max Schreck, que era quien interpretaba a Nosferatu en Nosferatu, y que en esta película lo que nos muestra es que el tipo raya y ya se cree vampiro. Y además Murnau es un director tan importante en la historia del cine. Me encanta que William Dafoe se crea vampiro. O sea, obvio. Obvio. Si no se cree, probablemente es. Sí, gran peli. Y hay otra que yo decía, a lo mejor la soñé, pero no la soñé. Película del 96, Mary Riley, que se trata Sí. sobre y la Muri, muy buena, es muy buena. Se trata sobre la persona la criada de la casa del Dr. Jekyll, así nomás. que se encuentra Que- cada tanto con Mr. Hyde. Y además, Julia Roberts. Y es Julia Roberts. Mary y, Riley es Julia Roberts. y por supuesto que el Dr. Jekyll es John Malkovich. Y Mr. Hyde Es también. John Malkovich. Oye, qué buena esa película. Otra que hay que poner como para ver de Yo sí. nuevo. Y está en Prime. Está en Prime. Está en Prime. Así que pueden ir a buscarla, pueden verla, pueden darse un festín de John Malkovich. Ahora, a propósito de lo que decían estos jóvenes estudiantes, Malkovich ha hecho mucho cine autoral, diríamos, o sea, vale más que Raúl Ruiz, ¿no? Pero también ha hecho mucho cine de consumo masivo, diríamos. Claro. Estaba mirando acá, por ejemplo, Mi novio es un zombie. Mi novio es un zombie. Ahí está John Malkovich, sí señor, sí señora. Igual Nicholas Hoult es el zombie en cuestión. Ah, buena onda Sí. con ese zombie. Y John Malkovich es el general Grillo en esa película. Entonces es como divertido que tengamos ante nosotros un autor que es tan... un autor-actor, porque... Digo autor también porque él escribió la adaptación que vimos el lunes y el martes en el Teatro Nescafé. Muchas gracias, Teatro Nescafé, por invitarme, pero yo sé que fue muy difícil porque había mucha demanda de entradas. Sí. Y él hablaba también, leí entrevistas donde él hablaba de su vínculo con Bolaño, ¿no? Y de cómo también le vuela la cabeza. Y es súper bonito en la representación el uso del lenguaje, ¿no? Y por supuesto él habla el inglés. Pero el uso del lenguaje en inglés, la traducción es muy delicada con el tono, ¿no? Y con... O sea, Bolaño te estaba contando el horror, pero con mucha precisión en las palabras, ¿no? No en términos descriptivos morbosos, sino en términos de esta mezcla que además es persona, el infame Ramírez Hoffman, que está todo el tiempo pensando que él es un artista. Y es muy complicado. Claro. El año pasado yo vi una obra que, de hecho, estuvieron acá su director y la actriz, la Haider, María Haider, ahora olvidé el apellido, hoy estoy realmente muy cansada. El viernes, no importa. Sí, y yo como que conocía la historia porque ellos en la obra, no he leído el relato de Bolaño, ellos en la obra se supone que entrevistan a la persona que es el protagonista del relato de Bolaño, que no es Bolaño, que fue esta persona que conocía a Ramírez Hoffman, y además es una obra que utiliza música en vivo, que utiliza muchas cámaras en vivo, que utiliza maquetas para contar ciertas partes de la historia, que utiliza fotografía. De verdad es una obra buenísima. Si pueden, si se remonta, por favor vayan a verla. Fue de mis obras favoritas del año pasado, la vi en Matucaracín. Se las pongo ahí. Qué hermoso.
aprendan Sí. del fuego, que es una de las frases que él se supone puso en los cielos a través de su avioneta. De sus acciones artísticas. Así que nada, les dimos ahí un buen festín de John Malkovich para que vayan a ver. Yo solo quiero buscar dónde pueden ver ustedes, gente que no la ha visto, o si la quiere ver de nuevo, Relaciones Peligrosas, porque you must. Aquí dice que se puede comprar en Prime Video. Ahí está. Yo la Ay, tengo, qué- por supuesto, yo la tengo en DVD. Persona de bien. Por supuesto. No, Totalmente. tú eres persona de bien de Blu-ray. Sí, sí, po. Sí. Es lo que es. Sí. Pero sí, vean a John Malkovich. Sí, hay un mundo ahí interesante de revisar y además nos gusta que haya tanta peliculita hermosa para mirar ahí. Sí, muy Me diverso. gusta mucho. Muy diverso. Tremenda Sí. presencia de John Malkovich que, yo insisto, yo tengo poco hype por las estrellas, pero es otra cosa estar en la presencia de alguien tan talentoso. Sí. Gustazo. Gustazo también, mi querida Alepín. Nos vemos el martes. No me venga con cosas. Ah, pucha. Ah, sí, como no. Y yo iba a dormir el martes en la No, mañana, no, pero no. no importa, vengo. Hay más cosas para contar. Te prometo un libro de Planeta que no te traje hoy día. Así Ya. que el martes te lo doy. Ya. Nosotros tenemos que no despedirnos, ir a la pausa. Porque ya viene Rodrigo Abet para hacer nuestro panel de Viernes Tar. Qué hermoso. Sí.